El sueño americano se ha convertido en una pesadilla inalcanzable. En 1989, cualquiera podía empezar desde abajo y labrarse un futuro. Pero hoy hemos llegado a un nivel en el que la esperanza de tener una casa, un coche decente, una familia y una vida digna parece algo imposible. Y es muy irónico, porque la Reserva Federal no para de imprimir dólares. Ese dinero fluye, pero no hacia nosotros. Se dirige directamente a los bolsillos ya a reventar de los más ricos. Es como si estuviéramos en un barco que se hunde lentamente mientras vemos cómo los más ricos se alejan en sus lujosos yates. ¿Dónde quedó el sueño americano? Sintiéndolo mucho, vamos a darte datos que te van a querer quitar cualquier esperanza que tengas. Es muy común escuchar en televisión o leer en las noticias sobre la desigualdad de la riqueza. ¿Pero qué significa realmente esta desigualdad? En palabras simples, se refiere a cómo algunas personas tienen mucho dinero y bienes, como mansiones enormes, yates lujosos, joyas carísimas y muchas otras cosas materiales, mientras que otras familias apenas tienen lo básico para vivir, como una casa modesta y el dinero justo para comprar pan y leche en el supermercado. Unos tienen una calidad de vida altísima y otros luchan por sobrevivir. Esta desigualdad de riqueza puede crear brechas enormes en la sociedad donde unos pocos tienen muchas oportunidades para ser exitosos en la vida, estudiar en universidades caras, tener un gran empleo y buena salud, mientras que otros muchos tienen muy pocas oportunidades de tener una buena vida e incluso vivir mejor que sus padres. Ahora bien, aquí analizaremos cómo ha cambiado la distribución de la riqueza en los Estados Unidos y en el mundo durante los últimos 25 años. ¿Hay realmente más desigualdad que antes o todavía existe el llamado sueño americano, de nacer pobre y hacerse rico? Veamos. En la década de los 80 Estados Unidos vivió algo que se conoció como Reaganomics, que era un conjunto de medidas económicas que se aplicaron durante la presidencia de Ronald Reagan de 1981 a 1989. Básicamente era un plan que quería estimular la economía del país y que se basaba en 4 ideas principales. El primer pilar fue la reducción de los impuestos especialmente para las empresas y personas con ingresos más altos, con la idea de que si ellos tenían más dinero disponible, se podría impulsar la economía. La idea es simple. Si las empresas pagan menos impuestos, podrán usar ese dinero de más para continuar invirtiendo en su negocio. Esta nueva inversión va a requerir nuevos empleados, por lo que se contratan más trabajadores y se reduce el desempleo. Estos nuevos trabajadores ahora tendrán ingresos para comprar alimentos o ir al cine, y así las empresas también incrementarán sus ventas y la rueda de la economía se mueve. La segunda medida importante del gobierno de Reagan fue la reducción del gasto público. Esto es el dinero que el gobierno recauda de los impuestos y usa para pagar, por ejemplo, la construcción de un puente o los salarios de sus empleados públicos. Entonces, el gobierno debía reducir estos gastos para luego poder bajar los impuestos. Según Reagan, cuando una persona o empresa gasta más de lo que gana, quiebra. Cuando un Estado gasta más, te envía la cuenta. El tercer pilar importante fue la eliminación de los controles del gobierno. Reagan quería un mercado libre, o sea, que el precio de las cosas no sea decidido por el Estado, sino que los precios se decidan por la oferta, o sea, los vendedores, y la demanda, que son los compradores. Ahora bien, ¿cómo se determinan los precios entre compradores y vendedores? Si muchas personas quieren comprar algo y hay muy poco de eso, el precio sube. Pero si hay mucho de algo, pero no muchas personas lo quieren comprar, el precio baja. Así es como se decide el precio de los bienes y servicios en un mercado libre. Por ejemplo, el gobierno acabó con los controles de precios sobre el gas y el petróleo y dejó que los precios de estos sean determinados por la oferta y la demanda. Este gráfico nos muestra cómo a partir de mediados de los 80, la producción de gas comenzó a incrementarse. A partir de este aumento en la producción de gas, el precio empezó a caer, pasando de valer $1,31 a comienzos de los 80 a menos de $1 en 1986. El caso del petróleo es diferente. Durante los primeros años del gobierno de Reagan aumentó la producción, pero luego poco a poco comenzó a caer. Esta caída en la producción de petróleo de los Estados Unidos se debió a una caída de la demanda, es decir, menos personas estaban interesadas en comprar petróleo y su precio comenzó a caer. Sea como fuere, durante la década de los 80, Estados Unidos comenzó a tener mejores niveles de libertad económica. Esto significa menor intervención del gobierno en la economía del país. Y la cuarta medida de Reagan fue dejar de emitir mucho dinero. ¿Por qué el gobierno de Reagan quería que su Banco Central, la Reserva Federal,
imprimiese poco dinero? La respuesta tiene que ver con la inflación, que es el aumento en los precios de los bienes y servicios. La explicación es fácil de entender. La emisión de mucho dinero puede generar inflación debido al principio básico de la oferta y la demanda. Imagina que hay una cantidad limitada de bienes y servicios disponibles en una economía, como alimentos, electrodomésticos, ropa y otras cosas. Si hay más dinero en circulación, pero la cantidad de bienes y servicios disponibles permanece constante, la demanda de esos bienes y servicios aumentará, ya que ahora hay más dinero y la gente puede comprar más. Entonces, cuando la demanda se incrementa pero la oferta no lo hace, el precio de las cosas tiende a subir. Esto se debe a que ahora la gente tiene más dinero para gastar, pero al haber la misma cantidad de bienes y servicios disponibles, hace que los vendedores puedan aumentar sus precios. Aquí podemos observar cómo la cantidad de dinero en circulación en los Estados Unidos comenzó a caer a principios del 80, alcanzando el valor mínimo de dólares en 1985, y se vuelve a incrementar mucho en los años 90 con otros presidentes. De esta manera, el gobierno de Reagan logró bajar la inflación pasando de más del 13% en 1980 a menos del 2% en 1986. ¿Pero por qué fue necesario mencionar todas estas medidas aplicadas durante la década de los 80? Porque para muchos es a partir del Reaganomics cuando la desigualdad económica comenzó a incrementarse en Estados Unidos hasta alcanzar los niveles actuales. Vamos a ver cómo evolucionó la distribución de la riqueza a partir de los años 80. En el año 1989, la riqueza total de los Estados Unidos era aproximadamente de 38 billones de dólares. Las familias de clase baja, que eran el 90% de las personas menos ricas, eran dueñas de solo el 4% del total de la riqueza del país. Solo tenían 1,5 billones de dólares. Las familias de clase media eran propietarias del 32% de la riqueza total, 12 billones de dólares, mucho mejor que las personas de clase baja. Mientras que las familias de clase alta, que eran el 10% de las personas más ricas del país, concentraban el 64% de la riqueza total de los Estados Unidos. O sea, que esta gente era dueña aproximadamente de 24,5 billones de dólares. Incluso también podemos decir que el 1% de las personas más ricas tenían el 27% de toda la riqueza del país. Por lo tanto, en el año 1989, la mayoría de la riqueza estaba en manos de un pequeño grupo. Veamos ahora cómo fue cambiando la distribución de la riqueza en el siglo XXI. Para el 2012, Estados Unidos tenía 74 billones de dólares. Es decir, desde 1989, la riqueza total del país se había incrementado casi un 95%. ¿Y cómo se había distribuido todo este nuevo dinero? Veamos. En este año, las familias de clase baja eran dueñas del 3% del total de la riqueza del país, con 2,2 billones de dólares, lo que significa una caída del 1% respecto a 1989. Las familias de clase media concentraban el 29% del total, unos 21,4 billones, una caída del 3% respecto a 1989. Así que, si tanto la clase baja como la media han perdido un 4% de posesión del total del dinero del país, ¿quién se ha hecho con todo ese dinero? Claro, la clase alta. En 2012, el 10% de los más ricos del país poseían el 68% de la riqueza del país, un 4% más que en 1989, con un total de 50,4 billones de dólares. Y el 1% de las personas más ricas de los Estados Unidos concentraban el 29% de la riqueza total del país. Aquí también se puede ver un incremento del 2% respecto a 1989. En resumen, durante estos 23 años, el 10% de las personas más ricas de los Estados Unidos incrementaron su riqueza en más del 140%. La de las familias de clase media lo hicieron en un 125%, y finalmente las familias de clase baja incrementaron su riqueza solo un 46%. Como vemos, la riqueza generada durante este periodo, que va de 1989 a 2012, no fue claramente distribuida en partes iguales. Pero ¿esta tendencia fue creciendo con los años siguientes? Sigamos. Según datos recientes de la Reserva Federal, en la actualidad la riqueza total de los Estados Unidos asciende a 140 billones de dólares. Es decir, que desde el año 2012 se incrementó un 90%. Veamos otra vez quién se ha quedado con todos los dólares que la Reserva Federal va imprimiendo. Hoy en día, las familias de clase baja son dueños solamente del 2% del total de la riqueza norteamericana, con 2,8 billones.
una caída del 2% respecto a 1989. Las familias de clase media ahora son propietarias del 29% del total de la riqueza, es decir, que su parte en la torta logró mantenerse desde el año 2012 a diferencia de la clase baja, que como vimos había caído. Actualmente estas familias son propietarias de 40,6 billones de dólares. Entonces estamos en las mismas. ¿Quién se ha quedado con ese dinero que la clase baja ha perdido? Correcto, las familias de clase alta. Concentran el 69% de toda la riqueza de los Estados Unidos con 96,6 billones de dólares. Un aumento del 1% respecto de 2012 y del 5% respecto de 1989. Incluso si miramos a los más ricos, el 1% de las personas más ricas posee el 31% de toda la riqueza del país. Es decir, este 1% se ha hecho con un 2% más respecto a 2012 y un 4% más respecto a 1989. Esta tendencia es claramente pesimista, ya que de continuar de esta manera, ese 1% de la gente más rica del país se está quedando cada vez más con una mayor parte. Ahora bien, esto es lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que sucede en otras partes del mundo? ¿Están viendo las mismas tendencias que los Estados Unidos o están viendo que su brecha está disminuyendo y las familias de clase baja tienen cada vez mayor participación en la riqueza del país? Hace poco, el Banco Mundial publicó un artículo titulado 2023, el aumento de la desigualdad. Según este trabajo, si 2022 fue un año de incertidumbres, sobre todo por la guerra de Ucrania y Rusia, 2023 es el año de la desigualdad. Según el Banco Mundial, los países están recuperándose de las pérdidas que generó el COVID en 2020, pero también existen otros problemas como el clima, conflictos sociales y falta de alimentos que hacen que la recuperación sea cada vez más difícil. Parece ser entonces que la desigualdad en la distribución de la riqueza no es solo problema de los Estados Unidos. Pero ¿cómo podemos hacer una comparación con otros países que sea válida técnicamente? Una manera de analizar la desigualdad entre países es mirar su distribución del ingreso, es decir, cuánto dinero ganan las personas anualmente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre riqueza e ingresos? La respuesta es más sencilla de lo que parece. El ingreso es el dinero que reciben las personas, como el salario que recibe un empleado por cumplir su trabajo o las ganancias que obtiene un empresario por sus inversiones. En cambio, la riqueza se refiere a las cosas materiales que podemos comprar con el ingreso, como una vivienda o acciones de compañías que cotizan en el mercado financiero. Podríamos decir que el ingreso nos permite acumular riqueza. Por lo tanto, si logramos entender cómo se distribuye el ingreso hoy en día, podremos conocer cuál será la distribución de la riqueza del mañana. El método más utilizado para medir la desigualdad se llama coeficiente de Gini, que es una medida que nos ayuda a entender si el dinero está repartido de manera equitativa o si hay mucha desigualdad. Si el coeficiente es 0, significa que todo el mundo tiene la misma cantidad de dinero, pero si es 100, una sola persona tiene todo el dinero y los demás no tienen nada. En resumen, cuanto más cerca esté el número del 0, mejor repartido está el dinero entre la gente, y cuanto más cerca del 100, más desigualdad en la distribución del ingreso. Esta imagen nos muestra cómo, según este coeficiente, China es el país con mayor desigualdad de ingresos en el mundo con 42 puntos. En el segundo puesto está Estados Unidos con 41, seguido por países como Rusia e Italia. Una de las principales razones por las que Estados Unidos tiene mucha desigualdad de ingresos y de riqueza es porque Estados Unidos es el país con mayor cantidad de multimillonarios. Si nos detenemos en marzo de 2023 y observamos la lista de las 10 personas más ricas del mundo, nos daríamos cuenta de que 8 de esas 10 son de los Estados Unidos. Son personalidades como Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates. Según un artículo de Forbes publicado en abril de 2023, Estados Unidos tiene el mayor número de multimillonarios con 735, seguido de China con 495 e India con 169. Luego siguen países como Alemania y Rusia. Estos 735 multimillonarios de Estados Unidos tenían en conjunto más de 4,5 billones de dólares de riqueza a finales de 2022. Este tipo de riqueza es difícil de imaginar. Por ejemplo, si tomamos el patrimonio de todos estos multimillonarios y dividimos por 735, que es el número de personas, cada multimillonario en promedio poseería alrededor de más de 6.000 millones de dólares.
Si tenemos en cuenta que la riqueza promedio por hogar en los Estados Unidos es de $192.900, significa que en promedio estos multimillonarios tienen 31.000 veces más riqueza que una familia promedio americana. La fortuna de estos multimillonarios es un tema que ha generado mucho debate. Este pequeño juego nos ayudará a poner en contexto la diferencia de riqueza que hay en los Estados Unidos. Consideramos que un chocolate Toblerone, que mide aproximadamente 1,05 pulgadas, representa $120.000. Por ejemplo, 3 chocolates serían $360.000. Entonces, con solo 2 chocolates sería más que suficiente para representar la riqueza promedio de las familias, que es casi $193.000. Ahora bien, si quisiéramos representar el equivalente al patrimonio actual de Elon Musk, que es aproximadamente $248.000 millones con estos chocolates, ¿cuántos crees que serían necesarios? Para igualar la riqueza de Elon Musk, tendríamos que apilar chocolates hasta alcanzar la altura del monte Everest. No solo una vez, ni 2 veces, sino 6 veces la altura del Everest. A pesar de esta enorme diferencia, no existe una solución clara y sencilla para reducir esta desigualdad. La riqueza en Estados Unidos es como una espada de doble filo. Por un lado es poderosa, ya que los ricos pueden ser motores del emprendimiento y de la innovación. Después de todo, ¿quién no disfruta de tener un iPhone creado por Steve Jobs? O usar Facebook, creado por Mark Zuckerberg. Estos individuos han creado cosas útiles para todos y la sociedad los ha recompensado con mucho dinero. Pero por otro lado, parece que la mayoría de la gente tiene un camino muy empinado para subir y llegar a ser parte de ese 1% más rico. Aunque el sueño americano sigue siendo posible, cada vez será más difícil, ya que a medida que se incremente la desigualdad, aquellos que tienen menos recursos contarán con menos oportunidades por no poder acceder a buena educación o recibir atención médica. Con esta desigualdad, que cada vez se amplía más, no sabemos si en el futuro, a pesar del esfuerzo que haga una persona de la clase baja o media, podrá tener una buena calidad de vida o seguirá como el resto, sobreviviendo. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Le dieses a like y actives la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.